Enrique Gutiérrez Márquez es catedrático en la influyente Universidad Iberoamericana, analista político y nos recibe la llamada en la capital del país. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia. Tocayo, somos canal internacional, solemos estar atentos a presidenciales, pero ojo con la ciudad capital, la CDMX. Hoy escogemos hablar de ella porque de ahí suelen surgir precisamente los presidenciales. Es el caso de la actual Claudia Sheinbaum. ¿Nos ofreces un contexto, por favor? Sí, a ver, un poco para contextualizar precisamente qué es lo que está en juego en la Ciudad de México, es muy interesante. Está la jefatura de gobierno, 16 alcaldías, 66 diputaciones locales, una diputación migrante, y estamos hablando de alrededor de una población de 9 millones de personas en la Ciudad de México y una lista nominal, es decir, una lista de personas que pueden votar de alrededor de 7,5 millones, que en el conjunto de la lista nominal de todo el país, pues representa más o menos ahí por el 8,12, 8,13% de todo no es el padrón más o la lista nominal más grande, pero es de los más grandes de todo el país, junto con el Estado de México y Veracruz. Y en efecto, pues lo que se va a dar es un proceso de renovación de todos estos cargos, y el peso específico que tiene la Ciudad de México, yo diría, un poco para contextualizar, es como un lugar histórico en donde las fuerzas políticas a nivel nacional siempre, desde que hay procesos electorales en la ciudad, siempre la han disputado y la han planteado precisamente como un bastión o como un punto estratégico, a veces no tan importante en términos electorales, aunque tiene un peso muy, muy importante, pero también en términos simbólicos, es decir, de lo que representa ganar o perder la ciudad. Y en efecto, aunque no, digamos, esto tiene muy poco tiempo y la vida democrática de la ciudad tiene relativamente poco tiempo, porque antes los habitantes del anterior Distrito Federal pues no podíamos votar órganos de gobierno, no votábamos gobernadores, no votábamos alcaldías, sino hasta después de 1997, pues sí, ha habido candidatos a la presidencia de la República, como el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, o como el caso del mismo Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, que estuvo compitiendo también por la candidatura presidencial, y en este caso Claudia Sheinbaum, que después de ser jefa de gobierno, bueno, pues está yendo ahora o está caminando en esta candidatura hacia la presidencia de la República. Entonces, en esta vida reciente del país, sí, la Ciudad de México ha empezado a jugar como un papel importante en términos no nada más electorales, sino también simbólicos. Sí, bastión del izquierdismo. Enrique, Morena en los últimos ejercicios, hace 3 años, perdió alcaldías en la CDMX, la mayoría de las 16. ¿Sería un impacto durísimo perder la gubernatura ahora? ¿Se ve esa como posibilidad? Es una posibilidad que existe. A ver, yo un poco lo que digo siempre en diferentes espacios es la mejor encuesta es la que se presenta o la que se da el día de las elecciones, que en este caso es el día 2 de junio. Esa es la mejor encuesta que siempre podemos analizar. Pero si hacemos caso a las diferentes mediciones que podemos ver, que están presentes en el espacio público y en la discusión pública, pareciera ser que hasta el momento, y si las elecciones fueran el día de hoy, Morena podría llevar una cierta ventaja frente a sus adversarios políticos. Y en efecto, lo que se puede dar, que es un escenario muy posible, es que sea digamos, una elección bastante competida, una elección con una competencia importante para la gubernatura o para la jefatura de gobierno, pero sobre todo con el tema de las alcaldías. Ahí recordemos que las alcaldías tienen un peso poblacional distinto, es decir, las alcaldías no necesariamente representan todas el mismo peso en términos electorales. Y un poco el escenario que se puede prever si uno atiende a estos ejercicios, a estas encuestas, a estos sondeos, es que es posible que Morena no tenga todas las alcaldías, es decir, que pierda esos espacios territoriales, pero que aún así le alcance para ganar la jefatura de gobierno. Ese es uno de los escenarios posibles. Hay otros escenarios en donde, además de esa pérdida de Morena
de estas alcaldías también pudiera perder la jefatura de gobierno. Pero en este momento, si atendemos a estos números, posiblemente se puede dar el otro escenario en donde Morena mantenga la jefatura de gobierno y pierda varias alcaldías para que se mantenga precisamente ese equilibrio en la ciudad, en donde actualmente Morena tiene 7 alcaldías, el PAN tiene 5 alcaldías, el PRI tiene 2 y el PRD tiene 2. Esa es la conformación actual que tenemos. Algunas alcaldías se reacomodarán o tendrán seguramente una reorientación en el sentido del voto por lo que ha ocurrido internamente, incluso con los partidos políticos, pero será uno de los escenarios que podremos estar analizando en breve frente a las siguientes elecciones. Enrique, estamos a la expectativa del primer debate a nivel nacional, los presidenciables, Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, pero de la Ciudad de México ya hubo y fue esta semana. ¿Qué dicen las encuestas si cambiaron a partir de este debate? ¿Si es un antes y un después? Yo diría que, los debates como ejercicios democráticos, como ejercicios de discusión en donde los y las candidatas se muestran ante la ciudadanía, yo creo que son ejercicios muy valiosos que en México ya tienen algunos años llevándose a cabo y creo que han nutrido la discusión pública. Pero yo diría que hay un gran porcentaje de la población que en este momento, incluso en los mismos sondeos, ya tiene a lo mejor definido su voto o tiene definida la perspectiva de votación, sobre todo para la presidencia y para la jefatura de gobierno. Lo que pudimos ver en el debate, en efecto, es un poco, se reproduce, digamos, esta lógica que se ha dado entre estos dos bloques más grandes, la alianza del partido en el gobierno y el frente opositor, que de alguna manera están contrastando sus proyectos políticos y tenemos más bien como a un tercer contendiente representado, por ejemplo, por Salomón Chertorivsky, que si me preguntaran o un poco tratáramos de identificar quién gana el debate, me parece que sí, Chertorivsky es quien se lleva el debate con una posición distinta. Ahora, eso de ganar el debate o no, no necesariamente se traduce en números directos o en votación directa hacia ese candidato o en una traducción casi en automático para quitarle, por ejemplo, votos a Morena. De hecho, yo diría, si el ganador en todo caso fue Chertorivsky con esta opción de Movimiento Ciudadano, posiblemente, y esto es una hipótesis, porque hasta ahora en las mediciones que yo he visto se han mantenido las tendencias, posiblemente quien pueda perder un poco más de votos no es la candidata de Morena, Clara Brugada, sino más bien Santiago Taboada, porque Movimiento Ciudadano se ha tratado de enfocar hacia los sectores jóvenes y si logra convencer a estos sectores jóvenes que pueden ser sectores de indecisos, posiblemente a quien le esté restando votos es más al frente que está impulsando la candidatura de Santiago Taboada. En ese sentido, yo diría, hay que esperar, vienen otros 2 debates, va a haber otros momentos en donde vamos a poder ver mediciones, pero inmediatamente después del debate yo lo que veo y lo que percibo con la información que he visto en el espacio público es que la tendencia, al menos hasta ahora en términos de votación, independientemente de quién ganó o perdió el debate, más o menos se mantiene en el mismo sentido al día de hoy, pero volvemos a decir lo mismo, la mejor encuesta, sin duda, la vamos a ver el día de las elecciones. Hasta el día de hoy las tendencias siguen más o menos en el mismo rumbo, sin importar un poco lo que pasó con este asunto del debate. Estamos entendiendo o intentando entender un poco más la dinámica de los electores, de los candidatos y demás en la ciudad capital del país, en la Ciudad de México, 9 millones de habitantes. El tema del agua se tocará en el siguiente debate, lo veo aquí en las dinámicas y dirá la gente, pues sus prioridades quizá no son seguridad, trabajo, salud. El agua es importantísimo. ¿Nos explicas, Enrique? Sin duda, yo creo que, a ver, lo que pasa es que es un problema muy, muy complejo que cualquiera de los tres, la candidata o los otros 2 candidatos, van a tener que atender de manera prioritaria. Y por lo que hemos podido ver incluso en la prensa, es uno de los temas recurrentes
en diferentes espacios donde la candidata y los candidatos se han presentado con comunidades universitarias, con grupos de la sociedad civil. Ha sido un tema recurrente el asunto del agua. Pero el problema del agua en esta ciudad, en el país en general, pero en esta ciudad es un problema tan complejo y es un problema que tiene muchos años porque es muy caro. Imagínense subir agua o traer agua a un lugar donde era una cuenca, pero que se desecó y se fue vaciando. Traer agua a más de 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar es un reto para cualquier gobierno. Y después, no nada más eso, sino con la cantidad de precipitación que tenemos en la Ciudad de México, después hay un problema para sacar el agua. Entonces, tenemos un doble problema, traer el agua y luego sacar el agua. Frente a eso, evidentemente, los partidos políticos y estos candidatos que están ahora compitiendo por la jefatura de gobierno, pues seguramente tendrán que empezar a plantear propuestas mucho más serias para cosecha de agua, reutilización de agua de lluvia, tratamiento de residuos y de agua, porque hasta el momento no hay nada de eso en la ciudad. Y creo que sí es uno de los temas que va a estar presente en los debates, no nada más en el debate formal, sino en el debate público, ya está presente, ya ha estado como tema recurrente en los diferentes foros donde los tres candidatos o la candidata y los dos candidatos han estado, y si uno lee la prensa, bueno, son estas demandas y estos puntos en donde la ciudadanía o los integrantes de la Ciudad de México han tratado de poner este acento para cuestionar los proyectos y los programas concretos que tienen por este tema del agua, que afortunadamente no ha llegado todavía a una crisis tan dramática como algunos lo han señalado, pero que en efecto representa un problema de sustentabilidad para la ciudad en el mediano y largo plazo. Enrique, no caer en temas que pudieran pasar de chismes y anecdóticos. Clara es de una facción del oficialismo no tan afín a Claudia Sheinbaum. Ella prefería a su entonces jefe de seguridad, Omar García Harfuch, pero no ganó la candidatura, la obtiene Clara. ¿Realmente le afecta o solo es un tema que le gusta por ahí a la oposición? Yo diría, a ver, habría que entender un poquito o plantear en términos más generales los perfiles de los y las candidatas. En este caso, me parece que aunque el perfil o la figura de Omar García Harfuch, que ahora va como candidato al Senado de la propia Ciudad de México, también con muchas posibilidades de llegar, le planteaba precisamente a ese partido político una discusión interna de qué tipo de candidato quería. Y en ese caso, yo diría un candidato a lo mejor que tenía buena conexión con los medios, que es visto como un gran héroe por el combate a la delincuencia y el crimen organizado en la ciudad, o alguien que tiene trabajo político desde hace más de 20 o 25 años en la propia ciudad, en la zona de Iztapalapa, y que venía de las bases del propio partido político. En ese sentido, yo diría que lo que se puede ver, por lo menos en el espacio público, porque no tengo el gusto de conocer a ninguna de las dos, pero en lo que se puede apreciar o ver en el espacio público es que pues son candidaturas complementarias y que de alguna manera van a mantener, digamos, muchos de los proyectos o de los programas o de la continuidad que planteó el gobierno de Sheinbaum, si es que llegara a ganar Clara Brugada, frente a su propia construcción de políticas públicas en el futuro. Si bien entiendo que la candidata Brugada plantea llevar, por ejemplo, el tema del desarrollo social más por este proyecto de las utopías, supongo que, el proyecto político, como lo llamaron en Iztapalapa, supongo yo que muchos de los avances que se han tenido, por ejemplo, de atención a la violencia con los centros, las lunas, como les llaman en la Ciudad de México, o los centros que se llaman pilares, que son de atención ciudadana, en donde se imparten talleres y en donde se imparte una gran cantidad de vida cultural y de formación para las comunidades, al parecer son proyectos que van a tener continuidad. En ese sentido, yo diría, no las percibo como candidatas que estén disociadas o que haya un gran problema, un pleito interno, sino como parte de un proyecto político que se fue acomodando y que más allá de las preferencias de una o de la otra, o de la cercanía en términos de grupos políticos al interior de Morena, me parece que no, yo no percibo, digamos, un problema de ruptura o un problema, digamos, fuerte hasta ahora.
en ese proyecto político. Digamos que siempre en México hay un proceso de ruptura, eso es normal entre el gobernador saliente o quien está saliendo de ejercer el cargo y quien entra, ese es un proceso relativamente normal, pero no veo, digamos, una gran discusión o una gran ruptura, incluso en estas intervenciones que ha tenido la candidata Clara Brugada, ha dicho y ha planteado esta cercanía que tiene con la candidata a la presidencia de la República. Pues ahí está, Enrique Gutiérrez, mil gracias por platicar con nosotros estos minutos y hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a sus audiencias y estamos en contacto.